Cantemos juntos. ¿Quién formó las olas al mar? ¿Quién colocó la arena en el mar? Reyes, pueblos tiemblan a su voz. La creación le rinde adoración. Quien sufrió los clavos en dolor, quien llevó el mal del pecado, Jesucristo, humilde al perecer, abre un favor y reina con poder. Contemplar Dios en su trono está, venir y adorarle. Contemplarle, nadie es como él, venir y adorarle.
Qué maravilla de himno que canta la iglesia que está caminando, ¿no? La iglesia, no importa quién sea el pastor de esa iglesia, importa que es la iglesia de Cristo, la que camina, la que da testimonio, la que canta bíblicamente, la que predica bíblicamente, y eso es lo importante. No tenemos que resaltar a ninguno de los hombres que lideran esa clase de iglesia, sino que tenemos que gozarnos en que es la iglesia de Jesús. Es la iglesia de Jesús que continúa caminando hacia la casa del Padre y nunca estuvo extinguida, siempre permaneció, siempre el rastro de la sangre de Cristo permaneció, aunque había noches oscuras que parecía que no estaba la iglesia, que era todo penumbra, no, estaba el rastro de la sangre de los mártires, de la sangre de los mártires que copiaron al Maestro en morir en la cruz. Y eso sigue estando vigente. Ahí, iglesias pequeñas en el monte, iglesias pequeñas en países pobres, iglesias pequeñas que no doblan sus rodillas sino solo ante Jehová de los ejércitos, porque contempla a Dios, que en su trono está. Venid y adorarle. Qué hermosura. Damos gracias al Señor por este tiempo en donde nos podemos reunir una noche más. Te doy gracias, Señor, porque hoy vamos a continuar en esta segunda parte de este tema tan importante, hablando del carácter cristiano, que es moldeado a la luz del Espíritu Santo. Con los frutos del Espíritu moldean el carácter cristiano, los frutos de la carne moldean el carácter no cristiano. Y realmente es maravilloso poder aprender cada día de tu palabra, Señor. Bendice a mi hermano Mario en esta segunda parte de este tema tan importante, donde vamos caminando el tema número 9 y nos vamos gozando, nos vamos acercando al final del año. El domingo voy a estar predicando una prédica que yo hice la Navidad pasada, pero en la Navidad pasada estuvimos bastante turbulencias en nuestras vidas y realmente yo les dije en esa prédica que era la prédica más hermosa del año. Y realmente es tan profunda que yo nunca encontré un estudio más maravilloso sobre la Navidad que ese. Y estaba orando, yo hice la prédica continuando lo que estamos aprendiendo de cristianismo religión, la hice a la prédica, la escribí un poco, como siempre, pero después que estuve orando dije, no, es tiempo de poder revivir esa prédica tan hermosa de la Navidad que vimos el año pasado. Señor, gracias por la vida de Mario y ayúdanos a caminar este tiempo de esta noche juntos. Hermano Mario, bendiciones, buenas noches. Amén, amén, gloria a Dios. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Que el Señor les bendiga. Amén, Y como el bendiciones. pastor bien lo dijo, continuamos con la clase número 9, el carácter cristiano y el fruto del Espíritu. Y el día de ayer, hermanos, vimos cómo el apóstol Pablo se dirige a los de Gálata, a ese pueblo que no eran del mundo, eran cristianos como nosotros. Y lo que vimos como él les advierte. La entrada de él es advirtiéndoles: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No les demuestra o les dice cuáles son las obras de la carne, y le da un listado donde incluye el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Todo ese listado de todas esas obras que la carne da. Y también les dice que el fruto del Espíritu Santo
que el cristiano, cuál es el fruto que él tiene que dar en el Espíritu Santo, que es el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Todas esas cosas las da el Espíritu Santo al cristiano. Y también vamos a continuar con como nos quedamos ayer y vimos cómo el apóstol Pablo pudiese cualquiera decir que fuerte, cómo se expresa hacia ellos, cómo les habla, no tiene amor, pero por amor es que él les habla de esa manera y les dice qué es lo que va a pasar, que les advierte y les pone una lista de las cosas que es las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Y nosotros, hermanos, como creyentes, debemos de darle gracias a Dios todos los días, que nos dio su Espíritu Santo para tener ese amor y ese dominio propio, para que la carne no nos pueda vencer, hermanos. Eso es un agradecimiento que tenemos que hacerle día tras día, momento a momento, segundo tras segundo a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, 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 Padre. Vamos a continuar con un texto bíblico. Vamos a comenzar con un texto bíblico que nos dice segunda de Timoteo 1:7, por favor, pastor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren qué hermoso, hermanos. Dios no nos ha dado ningún espíritu de cobardía, hermanos. Nos ha dado de su amor y nos ha dado ese dominio propio que todo cristiano tiene que tener para poder mantenerse en la palabra del Señor. Démosle gracias al Señor por eso, hermanos. Por eso nuestra manera de vivir, hermanos, tiene que ser piadosa, tiene que ser acorde al deseo del Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Tiene que ser nuestra manera de andar en este mundo piadosa. Tiene que, ¿cómo es la palabra? Tiene que reflejar, gracias, tiene que reflejar los frutos del Espíritu, hermanos. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y vemos en la Escritura cómo Dios es cuidadoso y detalla claramente todas las obras de la carne, hermanos, para que nosotros como cristianos podamos huir de esa carnalidad y así vivir para agradar a Dios, que es lo que nos tiene que importar. Es lo único que nos tiene que importar. Ayer les comentaba que cuando uno intenta hablar a cualquier persona que esté en el mundo de Dios, de Cristo, las personas lo marginan a uno, ya no te quieren ni hablar. Y eso no nos tiene que importar, hermanos, no nos tiene que importar. Tenemos que seguir adelante, tenemos que mantenernos fieles a nuestra creencia, tenemos que ser fieles a la palabra y darle gracias a Dios por nosotros, darle gracias a Dios por las personas y solicitarle a Dios que tenga misericordia a todos nosotros, de todo este mundo pecaminoso en el que estamos, hermanos. Por eso es que hay que mantenernos firmes en la palabra del Señor.
En el capítulo, en el versículo de Gálatas, el 5:20, aquí vemos toda la, todas las obras de la carne, que son idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Y voy a leer del libro porque aquí está más especificado, luego vamos a ir hablando poco a poco de eso. Dice la idolatría, que equivale a sustituir la adoración del verdadero Dios por cualquier otra persona u objeto. Esto quiere decir, hermanos, que usted, como el pastor había dicho anteriormente, usted no vale nada. Es la palabra del Señor, la fuerte, es la palabra del Señor, la que entiende, es la palabra del Señor, la que convence, es la palabra del Señor la que salva, hermanos. Entonces no tenemos que tener ese espíritu de idolatría hacia otro ser humano, porque todos somos obras, criaturas hechas del Señor. Todos somos hijos de Dios, hermanos, hijos, criaturas. De otra manera también habla de hechicería. Dice, es la manera de atribuir poderes misteriosos a ciertas cosas. Ejemplos. Ahí salen muchas en YouTube, en diferentes redes sociales, ofreciendo agua bendita, ofreciendo el pañuelo bendito, el saco, la gorra, el martillo, el clavo. Entonces, ¿quién cree en eso, hermano? ¿Quién cree en eso? Solo alguien que nunca ha leído la palabra del Señor, alguien que no cree en que hay un Dios santo y poderoso, que es fiel y justo. Entonces, no podemos estar con esas cosas, hermano. Atribuir poderes misteriosos a objetos, a cosas o a personas. Eso no tiene que estar en ningún cristiano. En ningún cristiano que tiene que haber eso. Da un ejemplo en Hechos 8:9, por favor, pastor. Hechos 8:9. Da un ejemplo acá el libro. Vamos a ver qué nos dice. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Imagínense, hermanos. Desde aquel tiempo, ya todo eso existía. Las hechicerías y la gente en su ignorancia, alabando y creyendo en todos estos charlatanes. En todos estos charlatanes, hermanos. Y hoy en estos tiempos no es la excepción. No es la excepción. Eso, así pasa. Habla de las enemistades también el libro. Dice, cuando se habla de ello en singular, tiene el sentido de hostilidad. También habla de los pleitos, lo cual tiene el sentido de riña o discordia, dice. Y habla de los celos, que son también otra obra de la carne. Eso muchas veces produce la ira carnal, que es un tipo de rabia o furia que saca a las personas de sus parámetros emocionales y es muy peligroso, hermanos. Es muy peligroso. Ayer yo les decía que toda obra de la carne conduce a la muerte. Toda obra de la carne conduce a la muerte. El adulterio conduce a la muerte. Si te descubren, ven, te pueden matar. Los celos. Cualquier persona celosa
que no controla esa carne puede matar a otra persona, hermanos. Es muy, muy peligroso eso. Veamos, por favor, qué nos dice Segunda de Corintios 12:20, por favor, pastor. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Miren qué otra lista, hermanos. Y esto no se lo están diciendo al mundo. Esto no se lo está diciendo al mundo, hermanos. Esto se lo está diciendo a los hermanos en Cristo. A nosotros, a todos nosotros. A todos. Esas son advertencias, hermanos. Advertencias a la iglesia, hermanos. A la iglesia. No al mundo, a la iglesia. Déjenme leerlo nuevamente. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y que sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Wow. Eso pasa en el mundo. En el mundo, tantas divisiones, en el mundo tantas contiendas, tantas pleitos, digámoslo así, tantas envidias que pasan, murmuraciones, hablando de otras personas, soberbia, creerse que es el única y que nada lo puede tocar. Eso es horrible, hermanos, horrible, horrible. Y en el mundo se experimentan todas esas cosas. Y uno espera que en una iglesia esas cosas no existan. No existan, hermanos. Pero miren las advertencias que da. Miren las advertencias que da Pablo en todo esto. Muchas veces la raíz de tanta ira se halla en un carácter contencioso. Muchas veces la ira se halla en un carácter contencioso, de contiendas, de riñas, de enemistades. Yo encontré que el significado de la palabra contencioso, dice, disputa o contienda, es la expresión de enemistad o oposición. La Biblia dice que la contención es una de las obras de la carne, producida por el seguimiento de los propios sentimientos más que de la palabra de Dios, y cuyo resultado puede llegar a ser la destrucción eterna. Imagínense, hermanos. Producida por el surgimiento de los propios sentimientos carnales, más que de la palabra de Dios. Si usted experimenta todas estas cosas, hermanos, contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, creerse que es, como dicen, la última Coca-Cola del desierto. Hay que pensarlo, hermano, hay que ponernos a cuentas con el Señor. Hay que ponernos a cuentas con el Señor, hermanos. El pecado siempre es un deslizamiento, dice. Por eso siempre aparecen entonces las herejías.
Sabemos por la Biblia sobre la secta de los fariseos y la de los saduceos. Por favor, pastor, póngame el versículo de Gálatas 5:16 en adelante. Muy bien. Aquí en el versículo 21 vemos toda esta lista de envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Y aquí Pablo, ¿cómo habla de la envidia, hermanos? La primera en la lista, la envidia. Esto es la tristeza por el bien ajeno. Una persona envidiosa se siente triste. ¿Por qué? Porque no tiene lo del hermano. Porque no tiene lo de fulanito. Esas son obras de la carne muy peligrosas, hermano. Muy, muy peligrosas. Veamos, por favor, pastor, Romanos 1:29. Aquí el apóstol Pablo nos habla de unos hombres. Romanos 1:29, por favor. Dice, y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Miren, hermanos, en la lista que menciona, las menciona a una por una. Pero cuando llega a envidia, no solo dice envidia, sino dice llenos de envidia. Esa obra de la carne es muy peligrosa, hermanos. Muy, muy peligrosa. Una persona que sufre de esa obra de la carne, Dios me libre de todas, pero esta domina todas las demás. Domina todas las demás. Porque una persona envidiosa es injusta. Porque una persona envidiosa es perversa. Porque una persona envidiosa es avara. Porque una persona envidiosa es muy mala. Una persona envidiosa puede cometer homicidio. Una persona envidiosa habla mal de usted para que usted ponga en contiendas, en pleitos, en discusiones, y engaña. Una persona envidiosa engaña completamente. Por eso roguemos a nuestro Señor que nos libre de todas estas obras de la carne, hermanos. Roguémosle a nuestro Señor que nos libre de todas estas obras. Aquí habla el libro de que no nos olvidemos que los hermanos de José lo vendieron dominados por esa misma obra carnal, la envidia. Veamos qué nos dice, por favor, pastor, Hechos 7:9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Imagínense, hermanos, ¿quiénes vendieron a su propio hermano? Nada más que los patriarcas, los cabezas de cada tribu de Israel. Eso cualquiera lo puede sufrir, hermano. Por eso les recalco, les exhorto, roguemos a nuestro Señor que nos libre de esa obra carnal. Que tenga misericordia de nosotros, hermanos. La envidia llega a tener el sentido de un mal que consume al que lo posee. Lo consume, dice. Esa persona sufre, hermanos. Esa persona sufre. Solo
pensando en por qué él no, por qué él no, por qué él no tiene aquello, por qué él no tiene lo otro, por qué a él le pasan esas cosas, por qué él no tiene lo que a fulanito lo tiene. Esa persona sufre completamente y su corazón se va consumiendo. Ese templo del Espíritu Santo se va desapareciendo, hermanos. Dice el libro, evidentemente la envidia puede desbordarse hasta llevar a alguien a cometer homicidio, lo que yo les decía anteriormente. Aunque esta obra de la carne significa dar muerte a otro, el Nuevo Testamento establece el aborrecer al hermano como un pecado de homicidio. Imagínense. El Nuevo Testamento dice que el aborrecer al hermano es catalogado como un pecado de homicidio. El envidiar, hermanos. El tener esa obra de la carne de envidia es catalogado como un pecado de homicidio. Veamos rápidamente qué nos dice Romanos 12:15, por favor, pastor. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Aquí nos quiere decir que una persona que se goza porque otras personas están gozando, una persona que llora cuando otras personas están llorando, esa persona no padece de envidia. Esa persona no padece de envidia. Yo me alegro porque mi hermano esté feliz. Yo me alegro porque mi hermano le esté yendo bien en su trabajo. Yo me alegro porque mi hermano está siendo feliz en su hogar. Yo no pienso, ay, ¿por qué él está así y yo no? Ay, ¿por qué él está yendo bien allí y yo no puedo llegar? No, no tengo que ser así. No tengo que ser así, hermanos. Cada uno de nosotros tiene que tener ese gozo en el corazón al saber que un hermano está saliendo adelante. Gloria a Dios. Y triste cuando nuestro hermano está padeciendo algún problema. Tenemos que tener ese corazón, ese fruto del Espíritu Santo, hermano, en nuestro corazón. ¿Qué nos dice Primera de Juan 3:15, por favor, pastor? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Permanente en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Miren que está escrito. Y si está escrito, creámoslo. Creámoslo, hermanos. A mí, cuando leo una y otra vez estas obras de Gálatas 5:16, veo cómo Pablo se expresaba con los mismos creyentes, cómo les hablaba, ¿no? Y leyendo, por favor, pastor, puede poner Primera de Corintios 3. Primera de Corintios 3, por favor. Ahí les hablaba de otra manera completamente tremenda. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces,
ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pregunta. ¿Por qué diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo? ¿No sois carnales? Pregunta. Y como bien decía el pastor cuando empezó en la introducción, uno tiene que fijarse en el Espíritu Santo. Uno tiene que darle gracias a nuestro Creador por todo lo que pasa en este mundo y no enfocarse en el predicador, no enfocarse en la persona que está dando la palabra. No tenemos que idolatrar a la persona que está dando la palabra. Hay que enfocarse en el Espíritu Santo, en nuestro Creador, en el que Él un día tuvo misericordia de cada uno de nosotros y nos dio soplo de vida, hermanos. En Él tenemos que enfocarnos. A Él tenemos que darle toda honra, toda gloria, todo poder. Déjenme que se los lea nuevamente. Por favor, pastor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Y ahora la pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Imagínense, hermanos. El apóstol Pablo hablaba suavecito. Suavecito hablaba el apóstol Pablo, imagínense. Ahora en estos tiempos hubiera un predicador así, hermanos. Imagínense. ¿Cómo estuviera ese predicador ahora en estos tiempos? No tuviera ni templo, no tuviera nada, porque ¿quién fuera a sus prédicas? Solo nosotros. Dios mío lindo. Dios mío lindo. Debemos orar para que Cristo sea formado en cada uno de nosotros, de tal manera que podamos amar aún a nuestros enemigos, hermanos. Si oramos todos los días para que su Santo Espíritu dé frutos en nosotros, hasta el punto que amemos aún a nuestros enemigos. Eso es de alabar a nuestro Señor, para que este corazón duro se vuelva tan tierno como Él lo quiere. Lucas 6:35, por favor, pastor. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Imagínense, hermano. Él es benigno para con los ingratos y malos. La misericordia de nuestro Señor Dios es inmensa, hermanos. Es inmensa.
Y nosotros antes éramos ingratos y éramos malos, hermanos. Todos y cada uno de nosotros. Y todavía me están va de decir aquí, y todavía somos ingratos y malos, hermanos. Y Él tiene misericordia para con todos nosotros. Para con todos nosotros. El sol sale para todos. El oxígeno es para todos. Los hermosos rayos del sol salen para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Por eso que hay que agradecerle a Él y solo a Él. Y ser misericordiosos como Él es con nosotros, hermanos. Perdonar a nuestros hermanos. Perdonar a cada uno de nuestros hermanos. La lista de estas obras de la carne también le incluye las borracheras. Y como lo dice en 1 Corintios 6:10, los borrachos no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Imagínense, hermano. Y la lista sigue. Y la lista sigue y sigue y sigue de todas las obras de la carne. De todas las obras de la carne. Este estudio bíblico tenía que ser frutos de la carne, frutos espirituales. Miren la gran lista de las obras de la carne. Dios nos libre de todas ellas, hermanos. Dios nos libre de todas ellas. Aquí vemos cómo Pablo advierte que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Hay que aprender, hermanos, que la conducta cristiana debe de ser de un nivel absolutamente superior a lo que asumen los mundanos. La conducta cristiana tiene que ser totalmente diferente a una persona que está en el mundo, hermanos. No nos podemos ni siquiera parecer a ese mundo donde estábamos antes cada uno de nosotros. Dios quiere que vivamos piadosamente en Cristo Jesús. Y nuestro mejor ejemplo de una vida piadosa fue nuestro Señor Jesús. Él vino a este mundo siendo Dios, siendo Rey. No le importó rebajarse por amor a quién, hermanos. Por amor a cada uno de nosotros. No le importó, él sabiendo a lo que venía, hermanos. No se negó, sino que por obediencia a su Padre, por amor a nosotros, él vino manso, noble. Dice la palabra que no abrió su boca. No abrió su boca para quejarse cuando lo estaban latigando, cuando lo estaban maldiciendo, cuando lo estaban sacrificando. Él es nuestro mayor ejemplo, hermanos. Él es nuestro mayor ejemplo. Tenemos que honrarlo y agradecerle
por su inmenso sacrificio, por no negarse a venir a este mundo rebajándose como a cualquier carnal. Por eso le bendecimos, por eso le agradecemos a Él. A Él, hermanos. Vamos a llegar al tercer punto, donde vemos cómo se manifiestan los frutos del Espíritu en el creyente. Vamos a leer Gálatas 5, del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Imagínense, hermanos. Y ya hablamos de la envidia. Ahora me gustaría hablarles del significado de la palabra vanagloria. La vanagloria en la religión, dentro del ámbito religioso, se habla mucho de la vanagloria, ya que se considera que la persona que continuamente destaca sus virtudes, sus acciones y posesiones frente a los demás, está cometiendo un ataque a los valores cristianos. Se está vanagloriando y eso es pecado. ¿Cómo se manifiesta la vanagloria, hermanos? Es el deseo desordenado de prestigio, de fama, de aplauso o la admiración de las personas que lo rodean, o simplemente la aprobación de las personas que lo rodean. Usted espera que por algo que usted hizo, el mundo entero se tire a sus pies y le diga: ¡ay, hermano, qué bueno! ¡Ay, hermano! No. Hermano, vanagloria. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos. Y peor aún, hermanos, miren lo que produce la vanagloria. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué es lo que está causando usted con la vanagloria, hermano? Pongámonos a pensar. Pongámonos a pensar. Cuando usted conoce a alguien así, ¿qué es lo que dice? No, para ser así mejor no voy. No, para ser así no. No, mejor me alejo. A ese lugar no voy. ¿Y qué está haciendo usted, hermano? Piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo. ¿Y qué dice la palabra de los que son piedra de tropiezo, hermano? ¿Qué dice la palabra? ¿Usted lo sabe? Mejor atarse una soga al cuello
y tirarse al fondo del mar. Mejor atarse una soga al cuello y tirarse al fondo del mar antes de servirle de piedra de tropiezo a uno de sus chiquitos. Que Dios nos libre, hermanos. Que Dios nos libre. Que tenga misericordia de cada uno de nosotros y que nos dé sabiduría. Que nos dé sabiduría, hermanos. Porque de esto nadie está exento, hermanos. Nadie está exento. Cada uno de nosotros solicitemos su misericordia, solicitemos su sabiduría para que seamos sabios, ilustrémonos, leamos de su palabra y no solo leámosla, sino pidámosle a nuestro Señor que nos hable por medio de su palabra, para que podamos recapacitar, para que podamos entender y que podamos dar frutos del Espíritu. Por eso es que Pablo les hablaba así. Por eso es que Pablo les hablaba así, hermanos. Por amor y solo por amor. Porque no quería que ninguno se perdiera. Dice el libro, de aquí aprendemos que la conducta cristiana debe ser de un nivel absolutamente superior a lo que asumen los mundanos como normal para ellos. Dios quiere que vivamos piadosamente en Cristo Jesús. Veamos qué nos dice Primera de Juan 3:14, por favor, pastor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y qué es permanecer en muerte, hermano? Es que usted no ha nacido de nuevo. Es que usted no ha nacido de nuevo, hermano. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Pero usted ama a su hermano solo cuando esté en la iglesia. Usted ama a su hermano solo cuando lo están viendo para que se exprese. ¡Ay, mi hermano, qué lindo! ¡Ay, mi hermano querido! Y ya afuera, si te vino, me acuerdo. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y qué es permanecer en muerte? Que no ha nacido de nuevo, hermano. No ha nacido de nuevo. Está solo fingiendo. El amor es el antídoto contra aquellas obras de la carne que afectan la buena convivencia entre los santos. El amor es el antídoto contra aquellas obras de la carne que afectan la buena convivencia entre los hermanos. No hay que fingir. No hay que porque me están viendo. El gozo aparece después del amor. La Biblia nos hace ver que el hacer la voluntad de Dios trae gozo al corazón. Cuando usted hace la voluntad de Dios, su corazón se goza. Cuando usted hace la voluntad de Dios, su corazón está en paz. Su corazón está tranquilo. Su corazón está feliz, hermano.
Puede haber miles de problemas a su alrededor, pero usted está tranquilo, usted se ríe. ¿Por qué? Porque está haciendo la voluntad del Señor, hermanos. No está fingiendo. Seamos fuertes, amemos a nuestros hermanos de corazón, no de palabra, y sigamos adelante en esta batalla, porque todos estamos caminando en esta batalla. Todos y cada uno de nosotros. Romanos 13:10, por favor, pastor. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Este estudio bíblico, hermano, ayer lo dije y lo vuelvo a decir. Me está dando como no tienen idea. Yo soy el primero en la fila que me está El gozo del Espíritu Santo es parte de nuestra conducta, independientemente a las circunstancias adversas por las que nos toque atravesar. Como les dije anteriormente, pueden haber miles de problemas, pero esa paz, ese gozo que usted siente, solo el Espíritu Santo se lo da, hermanos. Solo el Espíritu Santo se lo puede dar. Él es el único que le puede dar tranquilidad en medio de la tormenta. Él es el único que le puede dar serenidad, tranquilidad. Como que nada. Feliz usted, aunque todo se esté cayendo a su alrededor. Segunda de Corintios 6:10, por favor, pastor. Segunda de Corintios 6:10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Todo, poseyéndolo completamente todo. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, hermanos, no le hace falta nada. Puede estar gozoso, feliz en medio de su pobreza, tranquilo en medio de la tempestad. La paz es otro fruto del Espíritu que nos recuerda que en lugar de las contiendas, a la paz nos llamó Dios. Así que cada creyente debe manifestar ese atributo para con sus hermanos de la fe. La paz la tiene que manifestar usted entre sus hermanos. Y yo también. Claro que sí. La paciencia. Cuando un creyente es maltratado por otros, éste soporta pacientemente el vejamen y no explota en ira. Y estoy leyendo el libro, hermanos, no me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. Yo estoy leyendo el libro y estoy leyendo la Biblia
y estoy leyendo todo lo que aparece acá. Así que estamos hablando de la palabra del Señor. Debemos ser pacientes hasta la venida del Señor, cuando cada uno recibirá su merecido. Dios me libre. Dios nos libre, hermanos. La benignidad está relacionado con suavidad y dulzura de carácter. Los creyentes debemos mostrar un carácter benigno, aún para los ingratos y malos. Ello será un reflejo claro de nuestra identidad como hijo de Dios, el ser benignos. Refleja la identidad como hijos de Dios. Lucas 6:35, por favor, pastor. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y lo vuelvo a leer nuevamente porque tenemos que clavárselo en nuestra mente de cada uno de nosotros, hermanos. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Él es benigno para todos nosotros, hermanos. Que todos que estamos ahí, ingratos y malos. El creyente bondadoso tiene una disposición y una conducta generosa. La fe, este tipo de fe está relacionada con una conducta fiel. Con una conducta fiel. También el sentido de lealtad. Es muy importante para los cristianos seamos fieles y leales al Señor y a nuestros semejantes. Y a nuestros semejantes, hermanos. Lo leo nuevamente. La fe. Este tipo de fe está relacionada con una conducta fiel. Tiene también el sentido de lealtad. Es muy importante que los cristianos seamos fieles y leales al Señor y a nuestros hermanos. Fieles y leales. Fieles y leales, hermanos. Habla también de la mansedumbre. Este atributo del carácter cristiano es útil para la necesaria gentileza de Dios, para la necesaria gentileza que Dios espera de sus hijos. Ser mansos, como yo soy manso, dice nuestro Señor Jesucristo. Pablo les exaltaba a los creyentes de Corintios que es mejor cuando se hace con amor y espíritu de mansedumbre el hablarle a sus semejantes. Primera de Corintios 4:21, por favor, pastor. ¿Qué queréis? Pregunta. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Qué queréis? Pregunta. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
Imagínense, hermanos, que el Señor le estuviera preguntando a ustedes, ¿qué quieren, hermanos? ¿Que vaya con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo lo quieren ustedes? Yo creo que todos queremos que nuestro Señor nos ame y que venga con su espíritu de mansedumbre. Porque cuando viene con vara, aplica. Y aplica y aplica y aplica. Y todos nos la ha aplicado, hermanos. A todos creo que nos ha aplicado. Porque al que ama, corrige, disciplina. Así dice su palabra. Al que ama, corrige y disciplina. Como había dicho, el mayor ejemplo de mansedumbre y humildad de corazón lo vemos con nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos habla en Mateo 11:29, por favor, pastor. Mateo 11:29. Ay, Señor bendito. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Perdón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso dice nuestro Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis paz. Hallaréis gozo para vuestras almas. Vemos en el Gálatas 5:23, por favor, pastor, en Gálatas 5:23, cómo dice: la mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Esta expresión, hermanos, de contra tales cosas no hay ley, enseña que ninguna obra de la carne puede contra el fruto del Espíritu de Dios. Esta frase de contra tales cosas no hay ley, todos esos frutos del Espíritu, no, que ninguna obra de la carne puede contra el fruto del Espíritu Santo. Más bien, por el Espíritu podemos vencer las obras de la carne. Y en el 24 vemos cómo dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Aquí vemos muy bien, hermanos, cómo Pablo les está también diciendo, les está aclarando que si usted es de Cristo, usted puede vencer todas esas obras de la carne. Cada uno de nosotros, hermanos, podemos vencer esas obras de la carne. Pablo está aclarándoles que cada creyente que está bajo el señorío de Cristo puede doblegar, puede vencer esas obras de la carne. Siempre debemos recordar que Jesucristo es el Señor, no solo del universo, sino también de nuestras vidas.
de todo. Él es el Señor de todo, hermanos. En Él es que crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Y ayer yo les decía que ninguna fuerza humana, nada humano puede vencer esos deseos carnales. Solo es por medio de nuestro Señor Jesucristo que podemos hacer eso. Vencer esas pasiones, vencer esos deseos, vencer cada una de las obras que hemos mencionado acá de la carne. Veamos qué nos dice, por favor, Pastor, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Miren cómo se expresa, hermanos. ¿Ustedes creen que a un mundano se puede expresar así, de esa manera? Eso es puro fruto del Espíritu Santo, hermanos. El reconocer que solo por ese inmenso sacrificio que cometió nuestro Señor Jesucristo podemos ser llamados hijos de Dios Altísimo. El reconocer que ese sacrificio el que es por el cual nosotros podemos estar acá ahora, hablando de Él, hablando de su palabra, dándole honra y gloria solo a Él, porque Él es el Dios Salvador, el Cristo. El creyente tiene en Cristo todos los recursos espirituales que necesita para vencer estos impulsos del mal. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos, que nosotros como creyentes tenemos todos los recursos para vencer cada ataque del mal, del maligno. Podemos vencer, salir adelante y no desfallecer. Solicitemos su bondad, solicitemos su misericordia y seámosles fiel al Señor, hermanos. No solamente debemos vivir por el Espíritu, sino que también andar por el Espíritu. El Espíritu produce en nosotros el nuevo nacimiento y sustenta nuestra vida cristiana. Debemos permitirle también que dirija nuestra conducta, así podremos lograr una vida realmente consagrada al Señor. Lo leo nuevamente. No solamente debemos vivir por el Espíritu, sino también andar por el Espíritu. Entendámoslo. No solamente debemos vivir por el Espíritu, sino también andar por el Espíritu. Si el Espíritu produjo en nosotros el nuevo nacimiento y sustenta nuestra vida cristiana, debemos permitirle también que dirija nuestra conducta. Así podremos lograr una vida realmente consagrada al Señor. Debemos aprender a mantenernos humildes, aun cuando por la gracia divina hayamos llegado a obtener una vida de consagración al Señor. Asimismo,
Debemos renunciar a la envidia, pues anhelar lo que otro tiene no viene de acuerdo con el carácter de los verdaderos hijos de Dios. Y miren cómo termina, hermanos. Miren cómo termina el libro. Se los leo nuevamente. Debemos aprender a mantenernos humildes, aun cuando por la gracia divina hayamos llegado a obtener una vida de consagración al Señor. Asimismo, debemos renunciar a la envidia, pues anhelar lo que otro tiene no viene de acuerdo con el carácter de los verdaderos hijos de Dios. Amén, aleluya. Hermosa clase, hermanos. Hermosa, hermosa clase. Gracias a Dios por sus enseñanzas. Gracias a Dios por permitirnos estar aquí una noche más. Gracias a Dios porque nos permite poder leer su palabra día a día, poder recibirla en nuestros corazones y solicitémosle a Él sus misericordias que sean nuevas para cada uno de nosotros día a día, hermanos. Solicitémosle que nos dé de esa fe necesaria para salvación, hermanos. Solicitémosle que nos permita poder ser llamados hijos del Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias, pastor. Gracias, hermanos, por su tiempo. Hasta aquí llega mi estudio bíblico. Gracias. Amén, Mario. Gloria a Dios. Vieron que casi todos los textos que trae el libro son los que hemos estado viendo los domingos también, ¿no? Y yo les digo que yo no estudio de ahí del libro. Cada uno es encargado de hacer la clase. Yo simplemente voy poniendo los textos. Pero Dios ha querido hablarnos en este tiempo de cristianismo y religión. Y realmente este tema, como todos los temas del libro, como el que viene, todo, siempre decimos que es una escalera, ¿no? En donde vamos subiendo escalón por escalón cada tema, entonces cada tema va vinculado con el otro. Y este tema ha sido tan importante, ¿no? Porque nuestro carácter como cristianos tiene que estar cada día reflejándose más a la luz del Espíritu Santo. Y eso es algo que cada uno de nosotros debemos luchar y luchar cada día con eso. Cada día es un tema central. Y siempre yo les digo que en la iglesia es más fácil, pero que es importante que nosotros lo practiquemos en casa, que lo practiquemos con nuestra esposa, que lo practiquemos con nuestros hijos, y que en esa práctica se ve la obra del Espíritu Santo. Sin duda que el matrimonio viene a ser la principal obra de nuestras vidas. De nada nos sirve todo el resto si nosotros no construimos en el matrimonio. Y cada uno de nosotros puede decirlo ahora mismo que es donde más dificultades hemos tenido. ¿Por qué? Porque la convivencia nunca es fácil. Entonces es cuando el Espíritu Santo viene a través de todos estos temas y nos hace ver la importancia de poder ser moldeados a la luz de la palabra de Dios. La importancia que tiene, que no es un hecho de que lo podamos aprender a nivel intelectual. O sea, puede venir el principal orador y nosotros no entendimos nada de lo que se dijo. Este es un hecho que hace el Espíritu Santo, que va limpiando de adentro hacia afuera. Y tan importante entender el carácter de la vanagloria, hermanos. Los grandes hombres de la Reforma, los pequeños hombres de la Reforma en manos de un Dios tan grande, le prohibían a los hermanos que estaban con ellos, le prohibían hacer seguidores en su nombre.
Es decir, calvinistas, cada uno, todas las denominaciones que se hicieron, ellos nunca querían. Nosotros cuando vemos a Paul Washer en las conferencias, la gente, porque nuestro corazón es idólatra, le quiere ejercer idolatría por su sabiduría que viene de Dios y porque ha entregado su vida al estudio de la palabra de Dios. Y él tremendamente se esconde en eso, porque la carne le encanta la vanagloria, le encanta que nos adulen, les encanta que nos digan que somos buenos haciendo algo. Entonces en todo lo que es espiritual, siempre la gloria tiene que ser para Cristo. Por eso estos temas son tan bonitos, tan importantes, y podemos desarrollarlos y crecer juntos de la mano de la palabra de Dios. Así que, hermanos, muchas gracias por compartir este tema. El próximo tema va a ser el carácter piadoso del nuevo hombre. Damos gracias a Dios por esto, que es el tema número 10. Creo que le toca a Claudia, el 10. ¿El próximo? No me acuerdo. Pero... No, a mí me toca el 11. Ah, bueno. Entonces ahí. ¿Te toca a vos, hermano Osman? Sí. Ah, bueno. ¿Lo querés en 2 clases o en una? No, la voy a dar en 2. Ahorita estoy bien. Está bien. Ahorita estamos en recesos. Está bueno. Entonces, martes y miércoles, próxima semana. En realidad, pastor, me tocaba a mí, pero creo que me quitaron del programa. Solo lo aclaro para que después no piense que soy yo la que no quiero dar la clase. No sé. Ah, entonces, ¿qué pasó? Fue cuando cuando se movió cuando se movieron los días a doble. Sí, se fue cambiando todo, pastor. Así yo también estaba en otra clase, pero ya se fue cambiando todo. Ah. No, el nuevo programa que hizo, puso la clase 10, pero el anterior estaba yo, después seguía Osman, y después cuando lo cambió, puso Osman, pero ya no estoy yo. Pero Sí. no importa, solo quería aclararlo para que no Sí. haya malos entendidos. No hay problema, no hay malos entendidos. Está bien. Entonces, cuando pasamos al doble día, se me borró la parte de arriba y ve que lo que me queda es esto hasta ahora. Lo que me queda, entonces, en esta hoja que yo hago acá para mandarles. Entonces, yo voy borrando, por ejemplo, el martes, tema 9, carácter predica Mario. Entonces, como esto ya pasó, segunda parte, yo siempre hago así y lo borro así. Entonces, como empezamos a utilizar doble día, yo fui borrando lo de arriba y al ir traspasando el martes y el miércoles, se me fue borrando, acá abajo no me quedó nada tampoco. Entonces, así tenemos. Martes, lección 10, hermano Osman. Miércoles, segunda parte, hermano Osman. Martes 20, lección 11, hermana Claudia. Entonces, ese es el futuro de la próxima semana. Y muchas gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga, que tengan una noche de descanso. Nos vamos a estar conectando, los jóvenes viernes, y nosotros nos reintegramos el domingo en el servicio. El sábado es el cumpleaños de Oscar, que lo festeja el domingo, pero acuérdense de saludarle, y que el Señor me los bendiga ricamente y la paz del Señor para cada uno de ustedes. Amén, pastor. Bendiciones. Gracias, hermano, por la clase. Bendiciones a todos. Bendiciones. Bendiciones, hermanos. Feliz noche. Bendiciones, corazón. Bendiciones. Te tengo un gato. Mira, te voy a regalar un gato. ¡Oh! ¡Wow!